Esto es Infusiones de Vida, el podcast. Hola, muy buenas tardes. Estamos aquí en otro episodio de Infusiones de Vida. Ahora con Iago Ferrer, que ya tenía tiempito que no nos estaba aceptando la invitación. Te cotizabas. No es cierto. Pero, entonces, si recordamos, Iago tiene el discurso de la tipología. Y recuerdo que la última vez hablamos sobre Willy Wonka, sobre importancias, y dimos ejemplo de mi tipología, ¿no? Y también lo de que yo era un extrovertido. Bueno, sí, es eso todo un tema, ¿verdad? Que ahí están en los episodios pasados para que lo vean a ver si tienen curiosidad. Y si no, sigan viendo porque hoy vamos a hablar acerca de la importancia que tiene la tipología en el arte, en las artes escénicas o simplemente plásticas, porque si bien ya ha habido varios maestros que nos implementan eneatipos, arquetipos, que básicamente son tipologías. Sí. Quiero saber ahora desde tu punto de vista y sobre tus aportes, porque al final de cuentas estos maestros solo son arquetipos, eneatipos, pero hay más. Sí. Y contigo hemos visto que hay más. Y digo, yo no soy de la obsesión de ¿qué tanto tipo hay? Porque así me va a dar un soponcio en mi cabeza. Ajá. Porque hay muchísimo. Y no me dejarás mentir, hay muchísimas teorías. Hay muchísimos quien dice esto, pero es la otra cosa, pero es esto, pero también es lo otro. Y ahí es donde me da a mí el soponcio. Claro. Es igual con las técnicas actorales, con las técnicas artísticas que... No, pero es esto, no, pero también es esto, pero esto también, pero esto lo contradice. No. Una cosa que, mira, últimamente, si te pagan por eso... pero no, ¿cuál es tu punto de vista? A ver, sí, bueno, voy a partir justo del punto que decías. No recuerdo si esto lo dije exactamente en el video anterior, pero justamente lo que yo veo es que ya se toma en parte, como dijiste, ya se usan arquetipos o a veces eneagrama, que es más conocido en español. De hecho, la comunidad de eneagrama yo creo que es posiblemente más grande en español que en inglés. Y sí, entonces por ejemplo, talleres, cursos, escuelas de actuación, de artes, es muy probable que en algún punto lo rocen. Pero eso, lo rocen y hasta ahí. Uh-huh. Entonces, pues es curioso que no se le haya exprimido, que no se le haya sacado. Y bueno, lo que mencionabas de que es un caos teórico y este autor dijo, no, pero ya sacó algo nuevo que es mejor y demás. Claro. Pues ni te digo que hace unas semanas estaba yo así, porque resulta que el sistema que me gusta mucho, que es el de la sociónica o socionics, hay hasta escuelas o sea, digamos que son diferentes formas de abordarla. Se parecen, pero luego encuentras que sí hay diferencias. Entonces yo estaba vuelto loco el otro día porque de pronto me encuentro que yo había visto el website específicamente del School of System Socionics, uh-huh, que de pronto veo que digo, esta definición ya no va con la clásica, con la de la autora. Y ya me quedo como, entonces, ¿cuál? ¿Realmente es mejor esta o me quedo con la original? Estaba vuelto loco. Entonces, he optado por ir por la clásica, que es lo que... Parece que ahorita es lo que está en auge, volver a la original. ¿Y cuándo fue la original? ¿Cuándo se teorizó? Me parece, si no me equivoco, debió haber sido tal vez 70s. O sea, es súper reciente, ¿no? Es reciente. Digo, reciente, pero ya hemos hablado que también 70s ya tiene su lejanía. O sea, ya más de 50 años pasó. Sí, pero aún así creo que entra en contemporáneo. Claro, sí, claro. Es incluso un poquito posterior que la más conocida MBTI. El indicador de Myers y Briggs. Sociónica fue unos años después. Por eso digo que creo que el Myers y Briggs fue, no sé si entre 40 o 60, no sé, por ahí esas décadas. Y entonces Socionics fue pues unos años después. Yeah. Y pues no sé, está el School of System Socionics, creo que es quizás del 2000. Y, o sea, es reciente en el sentido de que hay pocos libros, hay pocas publicaciones y todo eso. Pero volviendo a las escuelas y cómo se enseña y cómo se implementa y así, pues es que claro, si te están enseñando actuación,
pues no se van ahora a poner a enseñarte toda esta Sí, parte no. teórica. Pero yo creo que, y mucho se dice como de que el artista, quizás el énfasis se hace más en actuación, como que tú como artista tienes que, y no sé, te dicen, estar en buena condición física, estar saludable, estar mentalmente también saludable, todas estas cosas. Entonces yo lo vería como, pues, una parte de ese proceso, porque aquí me iría como a dos partes, hacia ti mismo como herramienta de autoconocimiento y luego como herramienta de creación. No están separadas, terminan conectándose, pero al entenderte, puedes luego entonces entender qué ofreces tú y qué demanda un personaje, un proyecto, Guau, eso me etc. suena súper a la psicología. Porque también a ver, no recuerdo más que en muy pocas academias donde nos enseñaron, bueno, a mí por lo menos, psicología, tal cual psicología y sus ramas, como dices, muy por encima, quizás nada más un semestre, no es como Sí. que de ahí la escuela se vaya, en actuación. Y hoy en día digo, claro, es que esto lo veo beneficioso por lo mismo que me está diciendo, porque es un autoconocimiento, es una autoapreciación, generar una crítica o autocrítica eh, como guía. Tampoco es como que después de esto te digas, ya, soy psicólogo. Pues no, obvio, no. No es el objetivo. No es el objetivo, pero sí que parte para que también tengas una nueva herramienta para crear un personaje. Y no solo el personaje, sino también tu vida. O sea, al final de cuentas esa materia no era para crear personaje. Jamás vimos algo para crear un personaje. Todo era acerca de ti. Es de que necesitamos salud mental, necesitamos sanidad, necesitamos que esta sociedad ya no esté como en caos. Para eso está la clase. Pero eso abrió puertas a... Claro. Por lo menos yo sí. No es como que... Ya, contrato, tengo un personaje y... A ver, según Freud dice esto, según los otros teóricos... No es que luego, pero sí que a la par que estoy viendo un personaje... Me entran recuerdos de... mira, cuando yo aprendí psicología y cuando he leído de esto y sobre esta psicología... Esto me tiene sentido por esto y esto. O sea, ¿sabes? Nada más como una cuestión de macheo... De coincidencia y de darle un sentido en ciertas partes, que creo que ahí está una herramienta. Igual la tipología. Digo, yo jamás me he puesto a centrar porque yo no sé. O sea, obviamente tú estás aquí para educarme gratis. Además, Además, porque no tengo yo ni idea, bueno, ya tengo idea con estos otros episodios que nos has brindado sobre de qué va la tipología. Entonces, hoy, ¿cómo podría ser? Si yo tengo un personaje, ¿qué es lo que podría hacer? Porque la tipología me dices que te centras más en la clásica, ¿no? bueno, digamos, bueno, o sea, yéndonos más atrás, así como acomodando bien los conceptos, tipología es una clasificación, ¿no? Claro. Entonces, aquí es como por no decirlo todo, decimos solo tipología, pero es tipología de personalidades. Lo cual es en sí quizás un concepto insuficiente porque la palabra personalidad es muy vasta, es complicado, no lo puedes definir, etc. Claro. Pero dejémoslo en eso por no complicarnos de más. Entonces, dentro de los tipos de personalidades, pues hay varias teorías. Las más conocidas, diría, son los temperamentos. ¿Lo has escuchado? Que Sí, flemático, claro. colérico, melancólico, sanguíneo. Está el enneagrama, de nuevo muy conocido en español por Claudio Naranjo, diría que es de los más conocidos. El Myers-Briggs es muy conocido en Estados Unidos, o sea, todavía se vende muchísimo en empresas, lo usan como para clasificar a sus trabajadores, que no me quiero ni imaginar, ya que es un sistema muy escueto, cómo les resulta, pero bueno, se sigue usando. Y bueno, el que yo, en mi curiosidad de descubrir estos sistemas, con el que me topé con el de Sociónica, que no hay en español, por eso me he dado a la tarea de traer este conocimiento en español, porque me parece buenísimo. Entonces, pues dentro de estos sistemas, pues el que me enfoco es en el de Sociónica o Socionics. Entonces, tu pregunta era sobre cómo aplicarla hacia
¿Esa es la ¿Qué es lo canción? primero que yo tendría que hacer? ¿Tú qué es lo primero que haces con- al desconfigurar una tipología? ¿Pero con qué objetivo? Conocer. O sea, Por la parte precisamente... de autoconocimiento, Ajá. pues a mí me parece un, una de mis motivaciones principales fue curiosidad. O sea, yo decía, a ver, ¿qué dicen estos? O sea, que estos autores y todo esto, a ver, ¿qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice sobre mí? Entonces, pues sí, un gran impulso es, ¿qué pueden decir sobre el que es el mío, no? A ver, la cosa es, yo no me quedé ahí, porque yo dije, bueno, ahora como sé que es este y como sé que no es este otro. Entonces, mi curiosidad me llevó a conocerlos a todos. Pero, pues creo que se trata de... Y luego esto es difícil porque tienes que entenderlo y entender a qué se refirió la persona que lo escribió. Porque no se trata de tomar así de manera literal cada descripción o cada característica que da. Porque lo que es esto, como dijimos, es un sistema de tipos. Entonces los tipos es como una idea abstracta, así como aislada, como hermética de la realidad. Así como aislándola lo más posible. Claro. Pero no existen. En el sentido de que es una idea, pues si nos ponemos como filosóficos, Pues ¿no? es una teoría. Sí. Y ya. Entonces, cada quien, o sea, puedes entrar en una clasificación, pero pues cada quien por sus circunstancias individual se va a ver con sus propios matices. Ahora, ¿con qué objetivo se aborda? O sea, me dices, ¿cómo lo harías? O sea, ¿cuál es el objetivo? Porque te decía, es como herramienta de autodescubrimiento y luego como de creación. Opcional, ¿verdad? O cada quien lo puede usar para lo que prefiera. ¿Cuál sería? O sea, sé la diferencia de autoconocimiento y creación. Pero ¿qué diferencias hay en el abordaje de la tipología en estas dos partes? ¿Cómo sería en autocreación? En autocreación, no, ya me estoy revolviendo. En autoconciencia y en creación. Bueno, pues la de autoconocimiento es responder esta enigmática pregunta de quién soy o qué soy. Ese es el objetivo. Sí. ¿Y la creación no es acerca de eso? Bueno, no está separado. ¿Qué es? Sí, no está aislado del todo. Creo que te tienes que conocer para saber entonces con quién eres, quién soy, a qué vas a llegar. Me acordaba cuando tomé mis diplomados de actuación, así que una vez me dijeron que algo útil de abordar un personaje es qué características tengo yo y cuáles hacer una comparación con el personaje. ¿Qué sí comparto y qué no? Claro. ¿Qué naturalmente ya se parece a lo que tengo que hacer y qué tal vez tengo que cambiar? ¿Y eso sería parte del uso de la tipología para crear? Bueno, sí, claro, porque estás definiendo, digamos, específicamente en actuación, estás creando un personaje que vas a representar. Que yo siempre he pensado que los actores tienen que en parte, en mayor o menor medida, pero en parte tienen que crear también. O sea, tienen que... No, pues son creadores. Tal vez no lo escriben, algunos sí, algunos no, pero son escritores. A como yo lo veo, tienen que ser un poco escritores, porque tienen que... Y lo típico que dicen, de darles un pasado, darles una motivación, todo eso, que a veces no está en el texto, y ellos mismos lo tienen que hacer que tenga sentido. Escritores que no es tanto escrito. Es una cuestión... ¡Ay, se me acaba de ir el mosquito que pasó por aquí! De... Creadores. ¿Cómo se le dice esto? Que es físico, motor... O sea, que no es tanto de escribir, que es del hacer. Mira, se me fue. A mí no me llevaron al kinder. No, sí me llevaron. Que recuerdo... Bueno, no, este ya sí era para otras cositas. Pero... Sí, totalmente. O sea... Malo el que diga que el actuante no es un creador. O sea, los actuantes somos meramente creación. No robots. Creo que es una de las fallas, no sé si lo comentaba ya contigo, de las franquicias. Y no como fallas de fallas, o sea, sino fallas creativas artísticas. Del núcleo, del arte y del ímpetu del por qué uno está actuando. Si bien sé, las franquicias te dan dinero y monetariamente se les agradece. Porque pues básicamente te paras, texto, yay, wow. O sea, y bien, ahorita lo estoy dramatizando. Alguien póngame aquí dramatización. Porque no, tampoco es tan mecánico el asunto.
Pero sí que hay límites, ¿no? Ya hay unas limitaciones que sigues creando. El trabajo al final, y es que fíjate, ese es el asunto. Aún en franquicias, el trabajo del actor es crear. Siempre es crear. Del actor, del actuante, integrando a todos. Pero ¿qué sucede cuando no es actuante? ¿De qué otras maneras se pueden aplicar? Digo, como actuantes, mira, ya está más clarito. Sabemos que en personajes, pues, debemos de... Pero, ¿qué sucede con las otras ramas? ¿Se puede? Pues bueno, en la tipología... Por supuesto. Y fíjate, antes de entrar a esas, tal vez quisiera aportar algo más para cerrar lo de la actuación. Que una de las razones por la que tanto me gustó de la sociónica es porque encima... Lo que me encanta es que los sistemas de tipología hacen tipos, pues sí. Pero sociónica es de los pocos, o no sé si el único, que también además mide cómo va a ser la interacción. O sea, propone cómo cada uno es, no solo por sí mismo, sino en interacción con otros. ¿Cómo va a ser? La interacción con es conflicto porque aporta esto y lo otro. Habla de un intercambio de información. Uh-huh. Habla de los tipos en cuanto a procesamiento de información. ¿Qué absorbes, qué recibes y qué en cambio produces? Entonces eso es muy interesante también. Se le llama relación intertipos. Pues para la actuación, para ver los personajes, o sea, con todos los que te llevas, cuál le cae bien, claro, cuál admira, ¿cómo? Los reactivos, o sea, cómo reaccionas, sí. ¿Qué te hace ese cerillito encender? Sí, claro. Sí, y esto de que si ve que llega tal personaje, ¿qué gesto va a hacer? ¿Le da gusto, no le da gusto? ¿Le da miedo? ¿Le incomoda? ¿Le admira? ¿Le gusta? Etcétera, ¿no? Y entonces, a lo siguiente que ibas es en qué otras disciplinas o en qué otras artes, ¿no? Bueno, yo me iría, por supuesto, a la escritura, que yo estudié escritura, uh-huh. Pero es que yo veo la escritura como que está en todas partes. O claro. Sea, lo que decía, los actuantes, digamos, tienen que escribir, y si bien no en un sentido literal, como decíamos, y tal vez no lo hace en un papel o en un documento, pero está creando algo que está, incluso si solo en su mente, solo en su imaginación, pero está creando algo. Tal vez falta una palabra para eso. Porque escribir yo lo entiendo, no existe, no literal, pero un crear algo. Y sí le existe, sí le existe, pero se me fue. Ya. Pues que claro, en el arte de la escritura es más amplio porque el actuante es más específico en el personaje, es más acotado, es más como, no sé, como condensado, tal vez. Pero ya en la escritura es más amplio, bueno, pues es todo el mundo. Ofrece esa posibilidad. Bien podría ser un escrito que sea muy parecido a la actuación, como muy acotado y muy centrado, pero tiene posibilidad de crearlo, como dijiste, todo un mundo, todo un sistema de leyes o toda una realidad, como lo que dicen de un mundo de fantasía, claro, por ejemplo. Y entonces, pues ahí, esto parece como un comercial de Socionics, pero algo que me encanta también de Sociónica es que además también propone cómo estos tipos fluyen en la sociedad o qué tipo de sociedad van a crear. Lo cual pues es fascinante justamente para este tipo de macroescritura. ¡Wow! Se me viene a la mente una película en la cual estuvo Meryl Streep y... ¿cómo se le llama Brenton Likeness. Ya no sé qué estoy diciendo. Que era un tanto como el control de la sociedad, ¿no? O sea, sobre tus personalidades, sobre lo que tú ibas a hacer en un futuro porque tú eres esto. Y ya vienen un poco historias, no sé si divergente también hacia algún tipo de eso de clasificar de, no, tú eres de estos fortachones, tú eres de estos aviones, tú eres, y tú aporta a la sociedad, es esto, o sea, como que va por ahí el asunto a lo que me estás diciendo, sobre las teorías ya plasmadas en la cinematografía y en los discursos en las escrituras, ¿no? ¿Qué digo? Creo que ahí nos vienen advirtiendo que no podemos clasificar al ser humano y quedarnos en eso, porque, vean las películas, se los invito, termina mal, o sea, siempre termina mal cuando el ser humano
lo encuadran. Siempre. Sí. También lo digo por experiencia. La cosa es que, como te digo, que es un ciclo y nunca sabemos cómo va a terminar. O sea, porque si termina mal, pero realmente es un conflicto de discursos. Porque es como esta tal cual la dicotomía está también planteada en Sociónica. Es como se le llama aristócrata versus demócrata. Entonces, lo que quiere decir es como, a ver, ¿nos organizamos sistemáticamente o individualmente? Aquí tiene mucho sentido plantearlo como dicotomía porque son dos discursos diferentes y depende de quién le des el poder, es como vaya a organizar la sociedad. Entonces, o sea, bien puede tener mucho auge el decir, ¿por qué no clasificarnos de una manera ideal? ¿Por qué no? Entonces ahí va mucha ficción, mucha ciencia ficción, mucho de esto futurista, o sí, también ¿cómo se llama? Utópico y así. Porque es que tiene su atractivo, ¿por qué no clasificarlo de una manera conveniente? Si no nos entendemos, ¿por qué no clasificarlo? ¿Conveniente para quién? Pues para todos. Y ahí está, y así nace un villano, señor. No, o sea, es teóricamente conveniente para todos. Así como que alguien llegue a poner orden y decir, a ver, ¿por qué no lo distribuyo de manera en que todos estén felices? O sea, eso como idea puede sonar muy tentador. No. A ver, como idea puede sonar muy tentador, pero la realidad nos implica que realmente a muy pocos, les importa la felicidad ajena. Muy pocos, realmente. O sea, yo no conozco. Mira, mi mamá me ama, quiere mi felicidad, quiere una felicidad ajena. Pero no puedo decir eso del 99.999 de personas que yo conozco. Y no de mí, no es de que yo resienta, no, de otredades. O sea, sí. Y justo esta utopía sobre... No, pues yo creo que podemos clasificar en esto por el bien de todos, para beneficiar a la mayor parte, para que estemos todos felices, tranquilos y civilizados. El asunto recae en el que realmente, y creo que es lo interesante, digo, es que al final de cuentas soy un actor. Lo interesante es, ese personaje no está viendo por la felicidad de todos. No está realmente queriendo eso. Es su discurso, como todos los políticos, sobre, sí, la felicidad y the world peace. Toda la chingadera. Pero realmente no. Y es lo sabroso, es la carnita de un personaje. Que es como, perdona, pero como seres humanos nos importa 3 hectáreas de... Me le mutes ahí. La felicidad de la otredad, nada más por ser otredad. Hay un mínimo %, y a ver, yo me considero alguien que le importa mucho la humanidad, la sociedad, con los que me rodeo, y muchos siempre me lo han dicho, es que quieres ayudar a todos y es que quieres estar ahí con todos. Sí, y he tenido que aprender me vale 3 hectáreas, porque no podemos. Pero al final de cuentas, he visto, he comprendido y asimilado y he aceptado que el ser humano, así, a priori, no es una cuestión de me importa más tu felicidad que la mía. No. Por lo tanto, ese gobernante o ese clasifista que dice hacer todo eso a favor de toda una comunidad, ya hay una mentira. ¿Cuál? ¿Cuál es la mentira? Su discurso, que no es a favor de la sociedad, es a favor de sí mismo. De realizar o su sueño económico o su sueño de civilización. O sea, porque a mí me encantaría. Eso yo sí. También, mira, soy presidenta y todo el mundo va a ser así y que chinguen a su madre. Me encantaría, pero así no es la vida. No es que jamás. Dijiste un concepto muy clave. Comunidad. Es los choques entre comunidad versus individual. Es que simplemente son maneras de organizarse y por eso están en choque y siempre lo estarán, porque no son inherentes. ¿Y por qué? Yo creo que el choque es tan obvio
porque ya varios maestros de dramaturgia y de psicología y demás nos los han dicho. Nos los han dicho porque sabrán los que están escuchando, ya saben la respuesta a esto. ¿Por qué hay ese choque? Porque el ser humano no puede ser controlado. El ser humano no es una cosa. El ser humano no es una clasificación. El ser humano tiene libre albedrío, que si va y mata, va a matar. Va a haber consecuencias, sí. Eso no significa que no haya libre albedrío. O sea, las consecuencias van con todo ese libre de tu decisión. De mira, me salgo de la casa, mira, me mato a o mira, me voy a enamorar de o mira, voy a hacer esto. Cada quien. Así yo sea el fortachón y de la nada yo me quiera ir... Ay, bueno, ya me estoy reflejando mucho en la película de Divergente. Pero bien me pueden clasificar como... No sé, Tinkerbell, Campanita. De que ella es artesana. Justo le sucede a Campanita. No mames, me acabo de dar cuenta, le sucede eso a Campanita. La clasifican de artesana, ¿no? Y ella quería ser de las otras, de las que iba con los animalitos, o las que iban a la tierra y no se quedaban en nunca jamás. A lo que recuerdo, sí quería ser artesana. No, sí, le gustó. No. Porque descubrió eso, porque era su don, pero no quería. Sí quería ser artesana, lo que no le gustó es que le dijeron las artesanas no van. Y dijo, ¿por qué? Eso fue lo que no le... Pero sí estaba a gusto. Pero si es recién nacida la pusieron de artesana, yo ni sabía qué chingados era ser artesana. No, lo había hace mucho. No me acuerdo tanto. Pero eso es la idea que recuerdo. Que sí le gustaba, pero... Hasta en Campanita lo podemos ver. Es que... ¡Campanita, señora! Por supuesto, porque estas cuestiones de organizarse... O sea... Porque ahí va, otra vez... Un enfoque que tiene mucho sociónica y por eso se llama socio, porque hace muchísimo énfasis en el ser humano como ente social. Entonces, y me parece mucho sentido, y digo, creo que lo puedes ver como, ay, bueno, sí, claro, en Rusia soviética, socialismo y todo eso. Pero... Lo dijo él. Pero incluso en el occidente o sea, cualquiera dice, ay, el ser humano es un ser social. Ah, sí, y todos como que lo aceptan. Uh-huh. O sea, todo el mundo está como de acuerdo con aceptar el hecho de que el ser humano es un ser sociable. Entonces, Socionics dice, digamos, biológicamente, o sea, como organismo biológico es independiente, pero como organismo social no. Entonces, por eso surgen estos conflictos de organización, jerarquía social. Crea algo que no existe. Por eso hay ese debate, o esa pelea. Ajá. Porque su teoría recae en la regla vital. Que es, no se puede controlar, no se puede... A ver, a eso quería llegar. ¿Por qué dices que no se puede controlar? O sea, ¿no se puede o no se... ¿No viste Campanita? ¿No se puede? ¿No se puede o no se debe? No se puede. Se debe, muchos lo han querido hacer. A ver, tenemos a países en esa situación. Es que yo voy a decir sí se puede. Por supuesto que se puede. No, a ver, quizás porque lo estás viendo en una cuestión general. Por ejemplo, Rusia tiene su control. Por ejemplo, Corea del Norte tiene su control. Pero, ok, lo estamos viendo como general. Pero adentro están los rebeldes. Está Star Wars que nos dice, a ver, sí, puede haber un control-ish para el antagónico, para el supremacista, whatever. Pero en realidad siempre va a haber una rebeldía, siempre va a haber esos rebeldes que van a estar en contra. Siempre, eso es algo del ser humano. Y no nada más por ir a la contra, sino por una cuestión humana. La cuestión del discurso de no se puede controlar. O sea, se puede en el hecho de lo puedes intentar. Y habrá quienes sí. No, y se puede lograr. ¿Se ha logrado? Pues a ver. Sí se logra. Es que eso es lo que digo. Sí se puede. Pero no en una cuestión universal. A ver, jamás el 100% de la humanidad ha estado en una solo hambre. Pues tal vez solo porque no ha tenido los medios. Pero si hay una rebeldía... Tal vez porque no ha tenido los medios. Yo te diría, no, es imposible. Ahí sí te puedo decir, con garantía, es imposible. Es imposible. Es que no es imposible porque ya se ha logrado. Es que no. Si hay rebeldía es porque ya se estableció algo. Es porque ya hubo apoyo a un sistema. No,
¿Cómo? Porque hay una imposición de un sistema. Si no, no habría rebeldía. Pero los sistemas, no sé, fíjate, los que de veras se instalan no es por imposición. O sea, algunos sí, habrá algunos que sí, pero esos... Todos. Pero es más frágil. Los sistemas que de veras toman, se echan raíces, es porque las personas creen en ese sistema. Solo conozco uno antiguísimo, que recae un poquito en esto, que aún así diría, bueno, que diría, bueno, pero uno. Y aún así, como yo no viví eso, y solo lo he visto romantizadamente, o no, porque pues sí, también hay mucho catástrofe, pero romantizadamente en la historia y demás, tampoco estoy súper seguro si no les fue impuesto. Y es que justo creo que es algo que a muchos de nosotros, me incluyo, nos da cierto tipo de ansiedad. Saber que la sociedad no va a llegar a un punto de acuerdo. Y no existe un punto de acuerdo. Va a haber siempre la disputa sobre civilización, comunidad, sociedad e individualidad. Siempre va a haber una disputa. Siempre. Jamás se ha visto, jamás, ni un país entero. Y eso que es chiquito decir un país entero, pero a ver, estamos hablando de millones y millones de personas. Pero ningún país entero, solo uno de los tantos que hay, ha podido ponerse de acuerdo en una situación, en un tipo de civismo. No. Siempre ha habido una cuestión de rebeldía, pero no una cuestión de rebeldía. Es que hasta me frustra decir rebeldía, porque no es rebeldía, es una cosa de cómo me quieres imponer un sistema que no beneficia a todos, porque no puede beneficiar a todos. Todos sabemos, y hay libros de esto, y los políticos saben, que siempre debe de haber un derecho y un izquierdo, un arriba y un abajo, un blanco y un negro, un pobre y un rico. Siempre debe de haber el que tiene hambre y el que puede saciarle hambre. Siempre. Eso lo hemos visto a través de la historia. Siempre justo el que caza y al que cazan. Es una cuestión de vida. Y precisamente yo por eso te digo, es imposible llegar a ese acuerdo que nos marcan esas películas, que nos marcan en Campanita. Que bueno, ni siquiera Campanita va a dar ese asunto. Pero sobre la idealización de la ciencia ficción, porque no puede ser, sobre la civilización métrica, sí, cuadrada, clasificada, hecha y derecha, a favor de todos, porque al final de cuentas siempre sale de es que el otro se estaba chingando sus billones. O sea, siempre sale una cuestión individualista del por qué se quería ese sistema en específico. Y si nos vamos muy a cómo se fundó incluso Guadalajara, cómo se fundó México, cómo se fundó Suiza. O sea, todo tiene un medio de hacia quienes favoreció ese tipo de conquista o ese tipo de sistema o ese tipo de creencia. Pueden decir que the world peace, pero no, nada que ver. Y justo es a lo que voy. Entra en cierta ansiedad de aquellos que podemos aceptar esta situación muy humana, muy real, y que, a ver, yo no me voy a deshacer la vida, que es poquita, 100 añitos me doy, y eso que es bastante. No voy a cambiar la vida, no voy a cambiar la civilización y el ser humano. Es mejor aceptar y precisamente estar aquí haciendo un podcastcito, haciendo lo que más me gusta, convivir con mis amigos, y ya. Porque sí que crea una ansiedad, que yo creo que es la ansiedad del por qué muchos están en la política o están en contra de la política, o porque al final de cuentas sí es una cuestión de frustración. Porque esa misma frustración la va a sentir esta teórica en su época de 1970, cuando la escribió. Porque él escribió. No es porque Diosito bajó y le dijo, esto es. No, vienen por ansiedades sobre cómo la civilización jamás va a estar hecha de
de que, oye, ya iba a decir una cosa bien absurda, de clasificación. Ajá. Y aún así, jugamos el juego de clases. Que es ahí mi discurso de, no, por favor, pero lo sé, no me voy a desvivir. Es que se terminan ocurriendo solas. Ajá. Algo que iba a decir A antes. beneficio de. Ahí va el Algo asunto. que iba a decir antes. No. Me pareció que, como lo decías, me pareció que asumes que todos son individualistas. Porque dijiste, todos al final ven por su interés. O, ay, sí, la sociedad, no sé, o la comunidad, pero en realidad es por su interés individualista. Pero no de todos. O sea, hablamos de estos teóricos, bueno, más que teóricos, de esta ficción de aquel presidente o gobernante que quiera imponer un sistema a favor de las otredades. Sí. Ahí es donde digo, todos los que están haciendo eso, los que quieren eso, van a caer en el individualismo. Okay. Eso, a mi experiencia, que es muy X, ¿sabes? También esto requiere en ciencia ficción. Al final de cuentas, yo no estoy ahí al lado de un político ni nada para decirte. Sí que lo vemos en nuestra política mexicana, en la política estadounidense, en la de Rusia, lo vemos. O sea, no se me hace algo ilógico, ni lejos de... Pero es algo que que yo no tengo el poder ni las riendas como para asegurar o no asegurar cosas. Es simplemente, ahí está mi creencia, sí, a lo que vemos como sociedad en el mundo, en las guerras, en todo, y es como, pues sí, siempre ha caído y siempre va a caer de estas personas, no de todo el mundo. O sea, no digo que todo el mundo sea individualista, no. Sino que estas personas que están intentando... Que tienden al poder. Que tienen este factor de querer imponer, sí, a favor de la mayoritaria parte de la sociedad, sí, son individualistas. Aquí es donde, de nuevo, se propone como el choque entre individualista y se me fue la otra palabra para el otro, pero digamos comunitario. Hay otra palabra, pero bueno, dejémoslo en comunitario por ahora. En que no todos los que tienden al poder son individualistas. O sea, puede que muchos sí, se ha visto, sucede. Claro. Pero hay unos que, de nuevo, aquí es donde también los podemos clasificar en visiones. Hay algunos que realmente, incluso por encima de ellos mismos, lo que quieren es, sí, una comunidad, un sistema político, un gobierno, lo que sea. No es que esas personas sean ahora santos. De hecho, es mucho la trampa de que, como dicen, no es por mí. Y realmente pueden hacer actos de sacrificio, o sea, hasta perder la vida o niveles más bajos. Sí. Pero actos de sacrificio con la razón, con el motivo de, es que es por en lo que creo. Estoy creyendo en esta sociedad. Ajá. Y esta sociedad es por... Entonces es un poco una trampa, porque tú puedes creer, qué persona tan sacrificada debe ser bueno. Pues no sabemos qué está dispuesto a hacer. Y es que aquí está la retórica. O el sistema que está proponiendo qué va a hacer. La cosa es, no siempre es individualista. O sea, hay personas que realmente se pueden sacrificar a ellos mismos por ese ideal. Ahora, no sabemos si el ideal es bueno, malo, más o menos. ¿El ideal de quién? No necesariamente suyo, pero el que está apoyando. Es una especie como de trampita, porque sí es una trampita. Sí puede ser egoísta, pero no individualista, porque no se está poniendo, aunque es un poco una paradoja, una contradicción, porque aún así sí es lo que yo creo que es bueno. Pero la visión es como, yo me pierdo a mí, o sea, no importo yo, importa... Totalmente lo entiendo. ¡Uy, qué buena plática! ¿Sabes por qué? Porque lo veo en la película del Código Da Vinci. Aquel que se está sacrificando, que se está dando de golpes, que se saca sangre y que está orando y demás porque sabe que mató y sabe que va a matar, tiene que, a favor de su fe. Lo veo totalmente. Se está haciendo de todo. Recuerdo que yo lo veía y le preguntaba a mi padre o a mi madre por qué lo hacía. Y me dice que sí existen. O sea, que este tipo de personas tiene su nombre, tiene su fin de llevar a cabo, y esto hacen. Es una cuestión de autosacrificarse en nombre de Jesucristo. Y es una cuestión de, o sea, lo veo totalmente.
Y ahí está la retórica, el hecho de, pero, ¿por qué cree este individuo que es lo mejor? Porque lo está haciendo por él. Es una cuestión muy psicológica que de hecho abordemos. La tipología tiene algo que ver con la psicología. Bueno, o sea, muchísimo. No en una cuestión en general, sino ya se ha acercado la teórica con la psicología, la teórica tipológica con la psicología, o no ha entablado relación alguna todavía con la psicología. Sí ha entablado. Otra vez, me parece que el eneagrama es probablemente el que más terapeutas se apliquen. Aún así, diría que si la psicología se aborda desde quiero ser una ciencia, es probablemente como más encuentres el rechazo a las tipologías. Porque el discurso científico positivista va bastante en contra de la tipología. Y termina siendo como un ciclo en el que no está comprobado. Bueno, pues no se ha comprobado porque tampoco quieres ponerle esmero a ver si es cierto. No, pues no está comprobado, es pseudociencia y ya. O sea, la misma discusión de todos los días. Se hace un ciclo en el que pues no se comprueba porque no se quiere tampoco poner fe en que se compruebe. No, porque no fe, no importan mis creencias, yo soy frío y así. Que termina no siendo cierto tampoco. Que al final de cuentas, he aquí, a ver, lo que yo estoy diciendo. El ser humano es tan impredecible. Que lo mismo pasó en la psicología. Sí. En su momento, cuando se propuso como mera teoría, como mera idea, nadie la aceptó. Incluso fue una cosa de, no, esto no es ciencia, esto no es nada. Hasta que fue pasando. Fíjate, pudo haber sido criticado por la ciencia y por la religión. Claro. También he visto esto. Fíjate como si no he escuchado que dicen... No, bueno, la religión critica todo, Bueno, sí. Esta cosita. No, sí, pero específicamente he visto que te dicen, ¿cuál psicólogo? Ve con Dios. En la Biblia están todas las respuestas. Claro. Que es una manera muy fácil de no hacerse responsable de la vida. Ni uno ni otro. O sea, que si la Biblia o una espiritualidad te puede ayudar, pues o sea, ¿por qué tiene que estar peleado, no? O sea, ¿por qué no puedes ir con alguien que haya estudiado esto y te ayude? Y luego vas y lees la Biblia o lees tu Dios y te sirve. Porque no podemos ser una civilización. Uy, esa es tu pregunta, que ahorita existe. No, porque la civilización se define de diferentes maneras según quién está en el poder. ¡Exacto! Lo acabas de decir. Pues por eso se pelea. Por eso la religión, la psicología, tipología, entre países. O sea, no existe, no hay, no puede. ¿Qué es eso? ¿Se come? O sea, de verdad es como, ¿no? Y ahí mi fundamento. Pero mira, ya hablamos de otra cosa y no tiene nada que ver con arte. Pero creo que encauzamos muy buena esta plática. Ya nos tenemos que ir. Vamos a dejar el otro capítulo para ir cerrando una cuestión de tipología. Okay. Ver qué más hay. Porque creo que fue un muy buen encauce. Pongan ahí en comentarios, recomiendan este videito. Está muy bueno. Y yo me chuté unas películas. Hasta Campanita salió aquí. Pero bueno, ¿algo más que quieres decir? Bueno, me parece que, como dijiste, estuvo bien. Está bien cerrarlo ahí. Todo bien. Tauro. Bueno, nos vemos en el próximo episodio de Infusiones de Vida. Chaucito.